después de dar las gracias, entonces voy a empezar esta presentación. Hoy les voy a presentar algo sobre el análisis sismotectónico de la sismicidad que observamos en el Costa Rica Rift. Es como un trabajo que empezó hace un año y medio, más o menos. Un profesor de la UNAL, de hecho, Carlos Vargas, me introdujo con personas de Durham para analizar los datos de lo que llamamos Ocean Bottom Seismometers, de sismógrafos del fondo marino, y que desplegaron como cerca del Costa Rica Rift en 2015. Y entonces dos personas allá en Durham estaban como a cargo de este proyecto que se llama OSCAR. Son como Richard Hobbs y Christine Pierce, y otras dos personas me ayudaron en este estudio, incluyendo a Catalina Alespes, que era un estudiante de pregrado conmigo. Entonces, bueno, durante la presentación, si quieren, me pueden como mandar preguntas, no hay problema. De pronto es mejor para no olvidar esas preguntas, porque la presentación es un poco larga, como me dijeron, de hacer algo de más de 1 hora. Entonces, bueno, empezamos con la posición y un poco de contexto sobre el Costa Rica Rift. Los objetivos al inicio del proyecto OSCAR era más de estudiar la estructura de una dorsal medio oceánica, donde ya habían unos estudios, y entonces eligieron el Costa Rica Rift, que se encuentra aquí. Puse como una pequeño rectángulo aquí para mostrar dónde se queda el Costa Rica Rift. Aquí tenemos Colombia en el este del Costa Rica Rift. Tenemos toda esta cuenca que llamamos la cuenca de Panamá, y adentro de esta cuenca, entonces la cuenca va hasta la Cocos Ridge y Carnegie Ridge, aquí con las islas Galápagos por aquí. Y entonces dentro de esta cuenca de Panamá tenemos un buen número de estructuras, de las cuales vamos a hablar un poco más después, no mucho, porque nos vamos a enfocar más en el Costa Rica Rift. Pero entonces, vamos a hablar principalmente de este rift. Aquí tenemos otras estructuras como la Sandra Ridge, que de pronto han escuchado también, porque es de esta Sandra Ridge que se queda enfrente de donde tenemos un cambio en la pendiente del slab también en Colombia. Entonces es como importante. Tenemos otras ridge que se llamaban el pelo aquí. De pronto se me olvidó decir dónde estábamos en grandes líneas, aquí con la placa Nazca y aquí con la placa Cocos. Entonces estamos como mirando el límite de placa entre esas dos placas tectónicas aquí. Entonces, en cuanto a las otras estructuras, tenemos aquí la Panama Fracture Zone, aquí la Ecuador Fracture Zone, después
otro pequeño segmento de dorsal que se llama Ecuador Rift, y después el Galapagos Spreading Center aquí. Y aquí yo pienso que se llama la Inca Transform o la Inca Transform Zone aquí. Entonces, bueno, mirando este mapa, se ve más o menos, como decir, en general se ve muy simple, pero en detalle, cuando vamos a ver un poco más cerca de las estructuras, vamos a ver que es un poco más complicado. Esta estructura del Costa Rica Rift tiene una edad de 11 millones de años, entonces no es como tan viejo tampoco. Y entonces durante el survey Oscar se desplegaron 75 OBSs al fondo del mar durante 2 meses, dependiendo dónde están los instrumentos. Entonces, tenemos una cuadrícula de 25 OBS cerca de la dorsal al norte y 25 OBS también al sur, cerca de un pozo. Bueno, no es exactamente un pozo, pero entonces se sacaron medidas y núcleos de este lugar aquí, de este ODP, Hall 504B, aquí donde entonces conocemos un poco mejor la estructura superficial del lecho marino en esta zona. Entre los dos hay como 25 OBS también a lo largo de un perfil norte-sur, y hay, como vamos a ver un poco después, también 2 arrays de hidrófonos, de 12 hidrófonos, uno en la parte norte aquí y otro en la parte sur aquí. Entonces, este Costa Rica Rift, como hubo más estudios entre estos, por ejemplo, un survey de la batimetría, no solamente del Costa Rica Rift, que se ve aquí en este mapa. Entonces aquí tenemos el Costa Rica Rift al norte, pero también vemos la batimetría para toda esta zona, entonces que corresponde a la Ecuador Fracture Zone. Y aquí el Rift de Ecuador. Pero entonces vemos que a primera vista en el mapa anterior se veía muy simple, pero ya acercándonos un poquito, vemos, por ejemplo, que la Fracture Zone de Ecuador tiene principalmente 3 branchas, esta y esta aquí, que parece que entonces está conectando zonas con mayor profundidad, como estas y estas, por ejemplo, donde no pienso que haya expansión oceánica en estas partes, pero entonces son más partes más profundas, donde de pronto podríamos ver un afloramiento del manto oceánico debido a la acción de fallas inversas. Entonces, de pronto para otro survey en el futuro, tendremos más información sobre la sismicidad y también la estructura de este tipo de zonas transformantes. El Ecuador Rift parece más simple, y ya como después
ya nos vamos casi nos vamos de nuestra zona de estudio. Cerca de la Costa Rica Rift, aquí vemos, aquí tenemos otro zoom, vemos como que es un poco más complicado. Tenemos, por ejemplo, pequeños seamounts, así en el lecho marino. Ven también que tienen como un tipo de alineamiento, así que va más o menos hasta esta zona del Costa Rica Rift. Vemos también alineamientos este-oeste, básicamente paralelo al Costa Rica Rift que tenemos aquí, ya simplemente, ¿cómo se dice? Sencillamente mirando la batimetría, ya se puede ver mucho. Aquí es la batimetría, aquí es el backscatter del multibeam que también se usa para reconstruir la batimetría. Y típicamente en estos datos se ven zonas donde hay un poco más de scatter en blanco, y entonces es una buena herramienta para estudiar la posición de las fallas cuando se pueden ver en el lecho marino, como por ejemplo como esta que tenemos aquí, o otras que se ven muy bien en estas partes. Entonces, eso es un acercamiento ya a la estructura del Costa Rica Rift. Un estudiante en Durham también miró un poco más en detalle lo que se podía ver en la batimetría, entonces en superficie. Y bueno, lo voy a mencionar después también, pero para el Costa Rica Rift tenemos una diferencia entre la parte norte y la parte sur. Y entonces, por ejemplo, en la parte norte se ven estos seamounts, que aquí los tenemos en azul. También se ven como flujos de heladas también en el lecho marino. Se ven fallas en negro, por ejemplo, todas estas partes en negro son fallas. Hay como una parte central donde aquí tenemos el Costa Rica Rift también como tal, y todos esos puntos verdes aquí de diferentes tamaños son pequeños domos de lava que se pueden ver también en la batimetría. Entonces, nosotros los podemos ver directamente en la batimetría. Si es en un zoom, por ejemplo, se ven estos pequeñitos domos de lava, por ejemplo. Bueno. Okay. Y entonces voy a hablar un poco más de eso también, pero hay una pequeña discontinuidad también a lo largo del Costa Rica Rift. Básicamente tenemos un segmento que va un poco hacia el sur y empieza de nuevo, pero un poco más al norte. Aquí hablamos de una diferencia de unos 100 metros, entonces no es muy grande. Vamos a ver después, pero entonces estas discontinuidades se llaman overlapping spreading centers. Y entonces esta discontinuidad entre los dos segmentos, aquí me estoy un poco adelantando sobre mis conclusiones también, pero
básicamente hay una parte del Costa Rica Rift que parece que tiene un input de magmático mucho más importante que el otro, el oeste siendo más activo que el este en este caso. Bueno, entonces eso es para la estructura general del Costa Rica Rift que podemos ver desde la batimetría directamente. Pero entonces podemos continuar a definir nuestro Costa Rica Rift. Por ejemplo, su sismicidad. Aquí tenemos un mapa de los sismos que hay dentro del catálogo USGS. Hay es como el catálogo que encontramos que es el más completo, que contiene más sismos para este periodo y para esta zona. Y entonces son solamente sismos de magnitud 3, 4 y más. Y vemos que se encuentran principalmente sobre esta zona aquí, que entonces es la Panama Fracture Zone, y sobre esta zona, entonces la Ecuador Fracture Zone, pero no hay mucha sismicidad cerca de nuestro Costa Rica Rift, y entonces en este caso no significa que no haya sismicidad, pero solamente que esta sismicidad es de magnitud más baja. También vemos que un poco de sismicidad intraplaca, aquí dentro de la parte Nazca. Nosotros también vamos a ver que encontramos sismicidad aquí. Y entonces, solamente para un poco un side note, podemos ver que hay mucha sismicidad que se encuentra localizada entre 20 y 40 kilómetros, aún en esta zona cerca de la dorsal, y eso es mucho por debajo del límite de la corteza oceánica. Entonces, aquí me estoy preguntando si no tenemos problemas de localización para muchos de esos sismos, especialmente en profundidad. Bueno, entonces, para el Costa Rica Rift, también podemos, ¿cómo se dice? Definir un poco el tipo de dorsal que tenemos. Entonces, en términos de expansión, tenemos más o menos 20-25 milímetros al año al costado norte y 40 milímetros por año al lado sur. Y entonces, bueno, la tasa de expansión es asimétrica, entonces, y es intermediar cuando comparamos con otras dorsales. Y entonces eso implica ¿cómo se dice? Un input magmático específico y también unas estructuras específicas también para nuestra dorsal medio oceánica. En general tenemos la misma estructura vertical con los basaltos en la superficie, después dikes más por debajo, y cuando después vamos por debajo tenemos más rocas tipo gabbro. Entonces, eso es la estructura que tenemos también, pero entonces lo que va a cambiar es más la proporción de
entre magmático y tectónico en los diferentes casos. Normalmente hay diferentes regímenes de expansión, dependiendo de la tasa de expansión. Entonces, cuando es rápida, como por ejemplo en este caso, para el East Pacific Rise, vamos a hablar de una extensión principalmente por acreción magmática. Sino, básicamente vamos a ir de magmática a más tectónica hasta tener algo que es casi completamente por extensión tectónica sin acreción magmática. Por ejemplo, hay segmentos así en el Atlántico, donde las dorsales son muy lentas, y entonces sí tenemos expansión, pero eso es principalmente debido al juego que tenemos sobre las fallas normales en los bordes de esas dorsales. Entonces, para nuestro Costa Rica Rift, en este caso, lo que tenemos es un caso que se acerca más al magmático, pero ahora estamos en un régimen que es principalmente magmático, entonces en este caso aquí intermediar. Pero durante la vida del Costa Rica Rift, durante esos 11 millones de años, hubo periodos que eran como completamente magmático y otros periodos principalmente magmático. Ahora estamos en uno de esos periodos. Normalmente también, porque es importante para nosotros, quiero hablar un poco de la circulación hidrotermal en estas estructuras de las dorsales. Normalmente tienen diferentes formas dependiendo si estamos en el caso de una dorsal rápida o lenta, y obviamente en el caso intermedio estamos un poco entre los dos. En este caso tenemos este AMC, entonces es un Axial Magma Chamber, y en este caso hay una parte fundida dentro de esta Axial Magma Chamber. En el caso lento, por ejemplo, ya todo se solidificó, o casi todo se solidificó en profundidad, así que no queda nada para subir hasta la superficie. En el caso intermediario aquí sí tenemos dikes y erupciones, como vimos con todos esos domos de lavas y seamounts en la batimetría. Y también tenemos fallas así activas normales, que entonces ayudan también con la circulación de los fluidos que provienen principalmente del océano por encima de la estructura. Bueno. También uno se podría, porque obviamente vamos a hablar un poco de sismicidad en esta presentación, y entonces es importante saber un poco lo que esperamos en este tipo de contexto. Y entonces, en la literatura hay básicamente una base para, una base, como decir,
un límite inferior para encontrar sismos en estos contextos de dorsales. Y entonces, antes pensaba que no se podía encontrar sismicidad por debajo de 600 grados Celsius, pero sí encontramos normalmente un poco de sismicidad por debajo de este límite. Y entonces ahora hay muchos estudios que dicen que entonces este límite se encuentra más a los 150 grados Celsius. Este límite es la transición entre frágil y dúctil para como el mineral más importante en este caso, que es el olivino. Este límite está más o menos en 6-10 kilómetros cerca de la dorsal. Eso depende también del tipo de dorsal, obviamente, y va ganando profundidad con el tiempo y con la distancia desde la dorsal. Entonces pueden ver más o menos dónde quedamos aquí con esta línea. Aquí en esta gráfica a la izquierda tenemos entonces la extensión de esta zona sismogénica dependiendo de la tasa de expansión para diferentes dorsales. Estas son como observaciones también. Y vemos que entonces lo más grande es la tasa de expansión, la más, ¿cómo decir?, pequeña es esta zona sismogénica en profundidad. Entonces, nosotros básicamente esperamos que cerca de nuestra dorsal del Costa Rica Rift no tengamos sismicidad por debajo de 7-8 kilómetros. Bueno, aquí tenemos un perfil sísmico largo que va desde el Costa Rica Rift aquí hasta la zona de la segunda cuadrícula, la segunda grilla, donde tenemos los otros instrumentos y vemos un poco los cambios en la batimetría cerca del Costa Rica Rift, ¿cómo decir?, la forma también que tenemos, que entonces se parece bien a algo intermediario, no tanto algo rápido. Vemos fallas así en muchos sitios a lo largo del perfil, fallas normales y la mayoría con pendiente hacia el norte. Y también vemos que hay poco a poco más de sedimentos sobre el basamiento, entonces hasta llegar casi a 300 metros de sedimentos en la zona de la cuadrícula sur, aquí. Aquí es un poco una estructura general, entonces, de nuestra zona. Tenemos, entonces, bueno, los sedimentos, una capa de basaltos extrusivos, una capa de dikes y una capa después más de gabro. Tienen como nombres en sísmica 2A, 2B, 2C, 3, así.
pero como nosotros no vamos a hablar tanto de sísmica, no vamos a hablar tanto de estas tampoco. Unas cosas importantes para el Costa Rica Rift es, por ejemplo, esta discontinuidad de la cual hablaba un poco antes. Aquí tenemos un ejemplo un poco más impresionante del East Pacific Rise, pero en el Costa Rica Rift observemos lo mismo en más pequeño. Y entonces son estas zonas donde hay un brazo de la dorsal que básicamente se superimpone a otro brazo así de la dorsal. No se superimponen como uno sobre el otro así, pero solamente lateralmente así. Y entonces son pequeñas discontinuidades que tenemos a lo largo de una dorsal y normalmente se encuentran donde tenemos cambios en el input magmático. Por ejemplo, para nosotros tenemos la parte oeste, que es un poco más activo que la parte este. Y normalmente hay uno de los brazos que se está desarrollando y básicamente va a completamente, ¿cómo se dice así? Uno de los dos va a desaparecer con el tiempo. Entonces, yo pienso que entonces el lado oeste va poco a poco ganar sobre el lado este en el caso del Costa Rica Rift. Aquí lo tenemos, nuestro pequeño overlapping spreading center. Aquí tenemos una parte del brazo este y el brazo oeste, así. Y entonces tenemos una pequeñita diferencia de unos 100 metros entre los dos. Entonces es un overlapping spreading center, pero muy pequeño. Otra cosa importante para el Costa Rica Rift es la presencia de lo que llamamos un axial magmatic lens. Es un poco como lo que llamamos el axial magmatic chamber antes. Se pueden ver en los perfiles sísmicos. Aquí tenemos dos perfiles donde básicamente se ven como un reflector así más o menos continuo, más subparalel al lecho marino también. Y entonces normalmente se puede identificar bien cuando tenemos un axial magmatic lens que contiene un poco de fundido. Si no contiene, entonces va a ser mucho más difícil. Y entonces, dependiendo de la actividad de la dorsal, estas axial magmatic lens van a tener también diferentes formas, básicamente. Aquí tenemos dos perfiles, entonces, de sísmica de flexión. Dos perfiles norte-sur, así que cruzan la posición del Costa Rica Rift. Y entonces, no. Los dos perfiles son perfiles oeste-este, aquí, paralelo al Costa Rica Rift, en donde vemos entonces esta pequeña AML en profundidad. Pueden imaginar que se sitúa más o menos a 3 kilómetros de profundidad por debajo del lecho marino. Se ven aquí y se ve bien también aquí. De hecho, en los perfiles norte-sur, esta AML no se ve muy bien.
Y entonces eso significa que de pronto no tiene mucha extensión en esta dirección norte-sur, es más bien localizada por debajo del Costa Rica Rift. Bueno, entonces, para los datos que voy a presentar, que analizamos, nosotros nos enfocamos en los Ocean Bottom Seismometers desplegados entonces entre enero y febrero de 2015 y todavía no los usamos mucho, pero también podemos usar los arrays de hidrófonos que también tenemos. Los instrumentos son Ocean Bottom Seismometers de Durham, de la OBIC. Contienen tres geófonos como dispuestos perpendiculares entre sí. Son geófonos de corto periodo, de 4.5 Hz. No me acuerdo bien la tasa de muestreo, pero pienso que era de 500 Hz, de pronto un poco menos. Entonces todos los instrumentos tienen un hidrófono. También sobre la estructura hay baterías y almacenamiento dentro del instrumento para guardar los datos. Y básicamente normalmente se despliegan directamente así desde el barco, se mandan hacia el agua y después se pueden relocalizar en el lecho marino con los disparos sísmicos, lo que se ha hecho porque hubo como surveys sísmicos por encima de los instrumentos. ¿Qué más? También tienen un reloj adentro, pero este reloj es un poco inestable, un poco solamente. Entonces hay que tomar eso en cuenta y ¿cómo se dice? Corregir esos datos lo mejor posible para tomar en cuenta esta inestabilidad. Después, básicamente, hay un switch y en diferentes casos o se deja una parte de la plataforma en el lecho marino o se recupera también dependiendo del instrumento, pero entonces el instrumento se vuelve hacia la superficie del mar por sí solo para recuperar los datos. Entonces, como yo decía al principio, tenemos 25 instrumentos cerca del Costa Rica Rift, 25 instrumentos a más o menos 240 kilómetros hacia el sur, cerca del ODP o el 504B, y como unos instrumentos entre los dos. Para el análisis usamos, bueno, queríamos hacer la detección principalmente de los sismos. Usamos el algoritmo muy estándar que se llama el STA-LTA, que usa el promedio en una ventana corta sobre el promedio sobre una ventana más larga. Se ajusten los parámetros para que detectamos los sismos o señales muy parecidas a los sismos. Por ejemplo, los disparos sísmicos, tenemos mucho cuando aplicamos estos algoritmos y otros tipos de señales que les voy a mostrar un poco más tarde. Hicimos un filtro pasabanda entre 5 y 50 Hz y
Básicamente recogimos las detecciones cuando había una detección en un mínimo de 3 estaciones en una ventana de 10 segundos. Eso toma su tiempito, pero no es tan largo tampoco. Depende un poco de la máquina y de la cantidad de datos que podemos analizar al mismo tiempo. Um, entonces, para las diferentes señales que detectamos, hay, por ejemplo, los sismos lejanos. Aquí tenemos un ejemplo. Um, son como muy fáciles de identificar porque tenemos una serie de llegadas sísmicas generalmente muy emergente, no muy impulsivo, con la P más o menos por aquí, la S por aquí, y eso corresponde a las ondas superficiales que llegan después. Se ve con un grande tremor, pero son ondas superficiales. Ven que hay muchos ruidos en el lecho marino, que sea como debido a la fauna que vive por allá o por otros procesos como los escapes de gas, por ejemplo, pero hay mucho ruido. Uno no se imagina en el lecho marino. También entonces detectamos muchos sismos, pequeños sismos, la microsismicidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una onda P, una onda S, y yo pienso que hay reflexiones dentro de la columna de agua que vemos aquí y aquí. Aquí es un buen sismo. La microsismicidad se ve generalmente así. Son señales muy cortos, así que se ven solamente en las estaciones cerca del sismo. Ven que eso dura más o menos 3 a 5 segundos. Entonces es algo muy, muy pequeño. También detectamos muchos de esas señales que se veían un poco raro. Yo nunca había visto esas señales antes porque trabajaba más en mares pequeños y entonces no había ballenas básicamente allá en esos otros estudios. Pero entonces vimos mucho de esas señales que son un poco emergentes, así, ¿sí? Con un contenido frecuencial muy específico, con cambios también de polarización a lo largo del, de la señal. Y entonces se ven muy diferente de los sismos, aunque no duran mucho tiempo tampoco, son de 5 segundos, 5 o 10 segundos en general. Y entonces, después de analizarlos, vamos a ver un poco de este análisis después. Concluimos que esas señales son de ballenas que estaban por allá durante, durante el periodo del survey. Estas señales, si las ponen, por ejemplo, en MATLAB para escuchar un poco cómo bueno, cómo parecen, no son como esos cantos que a veces escuchamos de las ballenas, pero son más clics muy cortos, como este tipo de clics así. Y entonces,
que producen un tipo de ballena. Entonces, esos cantos, entre comillas, de ballenas, tienen como firmas bien específicas, especialmente, bueno, de hecho, esto iba a decir especialmente en términos de frecuencias, pero también en términos de forma de onda. Y entonces, dependiendo de la especie, a veces también dependiendo del periodo o del animal, hay pequeñas variaciones. Pero entonces, por ejemplo, yo pienso que eso es para ballenas azules, se ven en esos gráficos tiempo-frecuencia, así como pequeñas partes así bien definidas que vemos aquí, correspondiendo entonces a nuestras señales. Ven que es un poco diferente dependiendo de la señal que analizamos. Entonces, para el caso de este survey, un estudiante, Felipe Bonilla, entonces analizó esas señales y entonces vimos que son de más o menos 5 o 10 segundos, que tienen un contenido en frecuencias hay básicamente dos partes, una entre 18 y 25 Hz y otra parte entre 35 y 45 Hz. Se ven muy bien en esas gráficas tiempo-frecuencias. Tenemos 188 eventos y principalmente se detectaron durante un día, el 29 de enero de 2015. Entonces nos hicieron el favor de pasar durante un día así, un poco más en otros días, pero principalmente en ese día. En el tiempo, como la representación tiempo-frecuencia se ven así, son un poco diferentes de los sismos, ven que son muy estables en términos de frecuencias, así. Un sismo, de hecho, se ve aquí en esta gráfica, entonces tiene un contenido frecuencial muy diferente. Y también hay algo un poco diferente en comparación con los sismos, es el ritmo que tenemos entre señales, así cuando se repiten muchas veces, o son disparos sísmicos o son como algo más, algo diferente a sismos. Aquí vemos que se repiten más o menos cada 3 minutos para las señales grandes. Hay pequeñas señales entre esas señales grandes, pero yo no soy seguro si es el mismo animal o otro animal, básicamente contestando este primer animal que tenemos más cerca de nuestros instrumentos. Eso hay que determinarlo todavía. Para saber un poco cuál animal puede ser como la fuente de estas señales, primero hay como se dice, hay observadores para esos mamíferos marinos durante los surveys sísmicos, y ellos tienen un log así de los animales que vieron, pero no todos los animales se ven y de pronto no estaban cerca de donde estaban los animales en el momento que vinieron cerca del Costa Rica Rift.
Entonces hay que usar otros argumentos para saber el tipo de animal, el contenido de frecuencias, la duración, el ritmo entre señales, um, la distribución de los animales, si, por ejemplo, si vienen o no en el Pacífico colombiano, el periodo de observación y a ver si lo que observamos corresponde bien al comportamiento de los animales que miramos. Entonces, aquí en esta tabla hay diferentes especies de ballenas y básicamente mirando un poco las características de nuestras señales, hay principalmente unas especies que corresponden bien en términos de distribución y de contenido de frecuencias. Son, los voy a decir como en inglés, si no me voy a confundir. Entonces, son los humpback whales, the fin whales y the blue whales. Así, entonces, ballena jorobada, ballena de aleta y ballenas azules. Y entonces, todavía estamos en el proceso de analizar esas señales, pero entonces pensamos que el candidato más probable para nuestras señales son las ballenas azules, debido al contenido de frecuencias y la distribución de esos animales. Entonces, aquí tenemos un poco de nuestros datos. Vemos que hay una señal de mayor amplitud y otras señales de menor amplitud después. Yo no sé si eso corresponde al mismo animal que básicamente habla de esta forma, o si si son diferentes animales que contestan después, o básicamente que es nuestro animal que contesta a otros animales también. Eso lo podremos decir cuando localizamos de nuevo esos cantos de ballenas. Aquí entonces había puesto un poco porque dijimos que las ballenas azules estaban más probablemente la origen de nuestras señales. Los fin whales tienen señales diferentes a los 20 Hz que observemos. Bueno, los humpback whales tienen duraciones más cortas y hay principalmente las ballenas azules que hacen un check de casi todo lo que observemos. Entonces, hicimos una primera localización de esas fuentes usando un picking de la llegada de las ondas que observemos. Usamos un modelo de velocidad para hacer la localización específico de la zona y principalmente por un modelo de velocidad del agua muy diferente a algo constante, de hecho, entonces hay que tomar eso en cuenta. Y usando NonLinLoc, este programa de localización probabilístico que voy a definir un poco más después, localizamos nuestras señales y vemos la distribución de los animales durante el periodo de observación.
Ahora aquí no se ve tanto, entonces nosotros lo que podríamos decir es que parece que la fuente se mueve a lo largo del tiempo, que eso es normal, y también que la posición y profundidad de la fuente es más o menos entre 0 y 300 metros de profundidad, correspondiendo un poco a donde se ubican normalmente las ballenas azules también. Entonces, eso corresponde bien a lo que esperamos de parte de nuestros animales. Y básicamente lo que nos queda es de ¿cómo decir? De hacer las cosas un poco mejor, de profundizar un poco el estudio usando técnicas más avanzadas de detección, tipo Match Filter o Subspace Detection o el Machine Learning, para completar un poco la base de datos de los cantos de ballenas y después usar otros métodos de localización que son más apropiados para señales emergentes también. Entonces, para otras señales, yo vi lo que pienso que son tremores, que es importante, interesante, pero todavía no hemos tenido el tiempo para analizarlos. Y hay que tener cuidado porque podrían ser ondas superficiales de sismos lejanos, entonces hay que tener cuidado. Bueno, volviendo a nuestros sismos, lo primero que hay que hacer es, después de la detección, es la identificación de los tiempos de llegada de nuestras ondas. Entonces, por ejemplo, aquí de las ondas P, que vemos en estas partes, aquí, de las ondas S también, donde se ponen en esos sitios para los microsismos. Y entonces también identificar la polaridad de la onda P para después calcular mecanismos focales. Entonces, para la localización de los sismos usamos NonLinLoc, que entonces usa un método probabilístico para la localización de los sismos. Lo más chévere, digamos, con esos métodos probabilísticos es que no dependen de la posición inicial que fijamos para nuestros sismos si usamos métodos lineales. Entonces, tiene como una exploración mucho más completa ¿cómo decir? Del espacio del modelo. Y entonces, en mi opinión, es mucho más robusto. Básicamente, la mayoría de las personas están poco a poco cambiando desde esos métodos lineales a métodos probabilísticos con el tiempo. Y entonces lo que queremos hacer es combinar distribuciones de probabilidad correspondiendo a cada observación del sismo, entonces cada observación a cada estación, en una sola distribución sobre los parámetros del modelo. Y entonces, básicamente, vamos a empezar con una distribución sobre los datos que tenemos, sobre el modelo que usamos. Usar aquí en esta gráfica es una simbolización
del proceso matemático que hace la conexión entre datos y modelo. En este caso, entonces, es el cálculo de los tiempos de viaje. Y entonces, combinando esos dos, tenemos distribuciones de probabilidad sobre los datos, que no nos interesa mucho, pero también sobre los parámetros del modelo. Entonces, eso es una distribución de probabilidad marginal a posteriori sobre los parámetros del modelo. Y es eso que vamos a mirar en la respuesta. Entonces, el modelo como el método, básicamente necesitamos combinar en una distribución que tenemos aquí, este sigma, lo que sabemos sobre los datos del modelo, la densidad, la probability density function correspondiendo a nuestra descripción matemática, y otra aquí que corresponde al estado de información homogéneo de nuestro problema de localización. Entonces, después vamos a simplificar, o primero vamos a hacer unas hipótesis. Por ejemplo, que la información y los errores o las incertidumbres son independientes de los datos y del modelo. Y entonces vamos a mirar un poco la distribución a posteriori sobre los parámetros del modelo, haciendo como esta suma sobre las distribuciones que combinan la información sobre los datos y la descripción matemática de nuestro problema. Y entonces esta integral que tenemos aquí es la función de likelihood que vamos a usar. Haciendo como otras assumptions, otras hipótesis, vamos entonces a llegar a esta ecuación que tenemos aquí, que es básicamente una estimación de menos cuadrados de la posición de nuestro sismo. Entonces, eso es como la forma más general, y la que usamos es esta ecuación al fin, que se llama la forma equal differential time, en donde tenemos entonces una comparación entre tiempos observados a 2 estaciones y tiempos calculados a 2 estaciones también. Tenemos que sumar todos esos pares, y también hay que tomar en cuenta las incertidumbres que tenemos sobre nuestros datos. Básicamente corresponde a la incertidumbre que tenemos sobre los picks que hacemos de los diferentes datos. Después de eso, de básicamente definir cómo vamos a tener un buen, si un parámetro del modelo está bien o no en términos de posición de nuestro sismo, es lo que nos dice la likelihood. Necesitamos un método para encontrar este punto donde tenemos la mayor probabilidad de tener nuestro sismo. Hay diferentes métodos para eso. En non-linear hay diferentes. Hay el grid search, que explora todo el espacio del modelo. Y después hay otros métodos que llamamos important sampling, como el Metropolis Search, Metropolis Gibbs, y el opt-tree. Entonces, el Metropolis Gibbs usa un camino aleatorio
random walk para encontrar el hipocentro, y el octree, ven aquí que está como dividiendo más y más el espacio del modelo para encontrar más precisamente dónde se encuentra nuestro sismo. Los dos, la mayor ventaja que hay sobre el grid search es que son métodos mucho más rápidos, porque no necesitan explorar todo el espacio del modelo. Entonces, y generalmente dan exactamente el mismo resultado que el grid search. Entonces, por ejemplo, yo uso principalmente el octree aquí para encontrar la posición de los sismos. No hablé todavía del modelo de velocidad que vamos a usar para localizar nuestros sismos. Tenemos la suerte de tener dos modelos de velocidad 3D sobre las dos cuadrículas recientes, entonces que de los últimos años, y entonces eso funciona bien para los sismos dentro de esos cubos, pero para los eventos que están afuera de esos cubos, básicamente extraemos modelos de velocidad, una dimensión, promedios de esos cubos. Entonces aquí puse un poco los diferentes parámetros que usé en OnLinLog, el tamaño de las grillas, el espacio entre los nodos, el tipo de sampling de la solución, el tipo de función de likelihood, y tenemos para la localización un mínimo de 6 peaks para intentar la localización, si no, no vamos a tener una posición muy confiable. Entonces, no usamos esos sismos para la localización. Los detectamos, hacemos un inventory de esos sismos solamente para la actividad general, pero no los vamos a localizar. Y entonces la última etapa es el cálculo de los mecanismos focales para los eventos que tienen buenos datos, entonces que tienen muchos peaks y polaridades claras, más de 16 en nuestro caso. No usamos las amplitudes porque generalmente las amplitudes son más algo de check, no es tanto para mejorar nuestra solución. Entonces usamos el programa FOCMEC de Cezanne. Usando este tipo de programa hacemos la hipótesis que tenemos eventos sísmicos de tipo doble cupla, que en general está bien, pero como tenemos un contexto con circulación hidrotermal, de pronto hay unos eventos que no son completamente de doble cupla. El programa FOCMEC funciona con un grid search sistemática de la esfera focal, y es el usuario que define la solución final. Y después hacemos un check con otro programa que se llama FPFIT para ver si encontramos la misma solución. Esos son resultados, por ejemplo, de los 12 mecanismos focales que vamos a usar en el estudio. Ven que hay unos que son un poco raritos como estos. Eso pasa cuando la distribución de las estaciones es como muy pequeña en comparación con la distancia.
fuente, estación. A veces hay este tipo de pattern de forma de las polaridades. Eso corresponde a cuando básicamente lo que observemos es una onda refractada que nos llega a las estaciones. No son básicamente reflexiones y transmisiones entre las diferentes capas, pero es por eso que llegan todas con el mismo ángulo de incidencia. Ven que, bueno, hay diferentes distribución de polaridades. Y entonces en FOCMEC básicamente tenemos una serie de soluciones y mecanismos focales como este es menos confiable que un mecanismo focal como este, por ejemplo, donde hay menos soluciones posibles. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados de la localización, tenemos un poco más de 1000 eventos en la cuadrícula norte. Para los detectados localizados tenemos 450 en 3D, 200 en una dimensión, entonces una alta cantidad de sismos en comparación con lo que había dentro de los catálogos globales. Tienen magnitudes pequeñas, básicamente entre 0 y 3. Los eventos más cerca del Costa Rica Rift tienen magnitudes entre 0 y 2, y estos que tenemos aquí cerca del Ecuador Fracture Zone tienen como magnitudes entre 2 y 3. Eso porque es un poco más lejos de los instrumentos. Pienso que voy a describir un poco más después lo que observemos. Entonces, por ejemplo, para especialmente el caso de la cuadrícula norte del Costa Rica Rift, los sismos son principalmente muy cerca del eje de la dorsal, son generalmente por encima de la AML. La AML es básicamente lo que vemos aquí en profundidad con este reflector sísmico, entonces los sismos son más como por encima de la AML. Hay unos que son muy cerca de la superficie, como este clúster aquí, unos cerca del Overlapping Spreading Center que tenemos aquí. Van desde la superficie hasta la base de la corteza oceánica y tenemos una serie de mecanismos focales diferentes. En este caso no vemos como un buen patrón para los mecanismos focales. Entonces, pensemos que la distribución que vemos no es como un artefacto de muestreo espacial. Digamos que entonces no hay sismos que no podemos detectar por encima de una magnitud de 0.5 cerca del Costa Rica Rift. Pero sí de pronto hay un poco un artefacto de muestreo temporal. Y con eso lo que queremos decir es que de pronto la actividad que observemos durante este periodo de 2 meses es un poco especial y no representa la actividad normal de esta dorsal. Aquí puse un poco de formas de ondas para 2 clusters.
Es otra forma de verificar que la mayoría de los sismos que se localizan en el mismo lugar tienen más o menos la misma forma de onda, que normalmente eso es el caso. Obviamente, si tienen fuentes diferentes, van a tener formas un poco diferentes también, pero en muchos casos, sismos muy cerca entre sí tienen formas de ondas muy parecidas también. Para cuadrícula sur, entonces, tenemos muchos menos eventos, tenemos solamente 120, 130 más o menos eventos detectados y más o menos 100 eventos localizados. Entonces, también voy a describir un poco dónde se ubican después, pero tenemos sismicidad superficial y profunda, los dos en nuestro caso. Hay como normalmente se espera que no haya mucha sismicidad en un contexto intraplaca como este, pero de hecho observamos mucho más actividad sísmica que se esperaba. Es una actividad difusa, no hay tantos clústeres y entonces se ubica en profundidad y superficialmente también. Hicimos unos tests de variaciones del modelo de velocidad que usamos para localización, a ver si las posiciones, especialmente de esos sismos en profundidad, estaban bien limitadas por los datos que usamos. Y parece que sí, solamente se mueven de 1 o 2 kilómetros con cambios de plus minus 10% en las velocidades, que eso ya es mucho. Entonces, esos sismos que vemos aquí en profundidad sí se localizan más o menos allá. Lo que nos molesta un poco, entre comillas, es que esos sismos se localizan más o menos a 20-25 kilómetros de profundidad y la transición frágil dúctil se encuentra 5 kilómetros más arriba. Entonces, como tenemos estaciones sísmicas, sismológicas justo encima de esos eventos, podemos usar conversiones que hay dentro de las señales, para comprobar que la profundidad de los sismos está bien. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a usar como esta pequeña fórmula que compara como los tiempos de llegadas entre sí, que depende de las velocidades y de los espesores de profundidades. Las velocidades las tenemos gracias a los modelos de velocidad y entonces solamente nos faltan los espesores y las profundidades. En todas las señales para esos sismos en profundidad hay una onda P primis, hay una onda S y entre los dos hay otra onda que vemos aquí que no sabemos todavía lo que es. Miran un poco lo que correspondía a nuestra zona. Eso parece ser una conversión P2S a la base de la corteza oceánica. Entonces, sabemos que esta corteza oceánica hace más o menos 6 kilómetros de espesor,
y usando los tiempos que vemos, también comprobamos que es 6 kilómetros. Así que usando la onda S podemos tener la profundidad de esos eventos y es más o menos 15-20 kilómetros de profundidad. Entonces eso corresponde a la profundidad de la transición frágil dúctil. Entonces, después de relocalizarlo, son un poco menos profundo que lo que esperamos, de lo que obtenemos con London. Entonces, para la cuadrícula norte tenemos diferentes clusters. Parece que hay un cluster a profundidad que se desarrolla antes de los clusters en superficie. Entonces, lo que pensamos es que de pronto hay una conexión entre esos clusters, que básicamente la sismicidad al nivel de la ML desencadena, ¿no? ¿Cómo es? No, esta palabra no puedo decir en español. Básicamente esta sismicidad en profundidad eso lo que llamamos un triggering de la sismicidad como más superficial, debido, por ejemplo, a cambios en la circulación hidrotermal por encima de la AML. Entonces, bueno, es básicamente nuestra hipótesis en este caso. Hicimos como un poco lo que llamamos back of the envelope, un cálculo simple para ver si los tiempos y la distancia entre los sismos como podrían ser realísticas en términos de difusión de fluidos desde el nivel de la ML hasta niveles más someros. Y entonces, básicamente haciendo este cálculo obtenemos una difusividad hidráulica de más o menos 50 metros por segundo cuadrado, que es como si usamos valores típicos para sistemas hidrotermales como la de Juan de Fuca. Obtenemos una permeabilidad de 10 menos 12 metros cuadrados, y eso es como dentro del rango de las permeabilidades posibles para un sistema hidrotermal de una corteza oceánica. Entonces es posible que tengamos entonces la difusión de los fluidos desde el nivel de la ML hasta niveles más someros. Bueno, para el Overlapping Spreading Center tenemos una sismicidad difusa en superficie, mucho más focalizada en profundidad. Pues pensamos que hay esta zona tiene básicamente un tipo de estructura en flor, así tiene solamente una estructura principal en profundidad. Para la cuadrícula sur, entonces, mirando los perfiles sísmicos, vimos que hay fallas normales activas ahora también, y entonces aquí tenemos también un pequeño inventory de esas fallas. Pensamos que los sismos más cerca de la superficie corresponden a básicamente reactivación de esas fallas normales, que hacen como algunos que van hasta unos kilómetros de profundidad, pero que no sabemos hasta dónde en profundidad
tienen sus extensiones, de hecho. Entonces no sabemos si todos los sismos que vemos, desde como el lecho marino hasta los 20 kilómetros, pueden ser explicados por eso. Pero yo pienso que no. Bueno, entonces aquí tenemos una posible explicación para los sismos más profundos. Tenemos básicamente estas fallas así normales, con pendiente hacia el norte principalmente, y los mecanismos focales que calculamos para esos sismos son de tipo de rumbo, de strike slip, y entonces podrían corresponder a una reactivación de fallas más profundas, o el tipo transfer así, o directamente sobre las fallas. ¿Por qué decimos reactivación? Es porque esos mecanismos focales corresponden bien con el estado de esfuerzos que conocemos de esta parte de la corteza oceánica, que ya está como en compresión en este lugar. Entonces, para mis conclusiones, el Costa Rica Rift es mucho más activo que lo que se observa en los catálogos globales. Tenemos sismicidad intraplaca también, una posible conexión entre una sismicidad cerca de la ML y la sismicidad que tenemos dentro del sistema hidrotermal cerca del Costa Rica Rift. Y más adentro, para la sismicidad intraplaca, podemos tener sismicidad asociada a fallas activas este-oeste y hasta la transición frágil dúctil. Entonces, bueno, es todo lo que puse en esta presentación, y me cuentan si tienen preguntas. Listo, profe, muchas gracias por la presentación. No sé si algunos asistentes tengan preguntas. Juan Esteban nos dice que muy buena charla. Si hay preguntas, pues las pueden colocar en el chat o alzar la mano y pues les doy la palabra. Sin embargo, por mi parte tenía una pregunta y es eso, bueno, tenía varias preguntas, la verdad. Y es en la, digamos, en estas estructuras que son los overlapping experience centers. Estas se forman es por la tasa de expansión asimétrica, esas, digamos, diferencias, o por qué se formarían. Sí, yo pienso que sí, es que lo que no es que como decir, cuando buscaba las posibilidades de explicaciones, de explicaciones para la presencia de una estructura tal como este Overlapping Spring Center, lo único que pude encontrar es que se manifiestan cuando hay cambios de la actividad o como dice, la actividad magmática del input magmático. Y entonces, por ejemplo, se ubican al fin de estos segmentos con diferentes input magmático. En nuestro caso, en el Costa Rica Rift, este es muy pequeño y de hecho no tiene como la forma normal, entre comillas, de este tipo de estructura. Y entonces es mucho más pequeño, um, y, um, y entonces por eso pensamos que de pronto todavía está como
un BBOSC así y se está desarrollando con el tiempo y está progresando poco a poco hacia el oeste, así. Entonces, pero entonces su presencia sería como explicada por diferencias de input magmático entre diferentes segmentos de la dorsal. Una parte oeste más activa, una parte este menos activa. Ok, profe, gracias. No sé si entonces haya más preguntas. Aquí hay una pregunta. Juan Esteban nos pregunta, ¿el Costa Rica Reef puede tener alguna influencia sobre el Caldas Tier? Como tal, no. Um, porque, porque en este caso el Costa Rica Rift, las estructuras que se aquí lo vemos, aquí entonces, que se producen desde el Costa Rica Rift, básicamente se van en una dirección norte-sur, así. Y entonces no vamos a tener mucha influencia desde el Costa Rica Rift hacia nuestra costa, básicamente, digamos, hasta en no sé cuántos millones de años, este Costa Rica Rift y todo lo que se produce en el Costa Rica Rift no va a llegar a Colombia. Listo, profe. Bueno, no sé si hayan más preguntas, si no, pues yo también tenía otra pregunta. Y es en cuanto al, digamos, en toda esta parte del Panama Basin y pues, todos estos sistemas de riff y de fallas de transformación, ¿puede haber riesgo asociado a estos? O sea, todas esas estructuras, no sé, tal vez, aunque digamos la sismicidad es baja en magnitud, tal vez algún riesgo de tsunami o algo por el estilo. Yo no sé exactamente, vamos a ver un poco. Entonces, ya como lo que mencionas, los sismos que están sobre estas estructuras transformantes no tienen una, una, una magnitud muy elevada. Por ejemplo, yo pienso que haya algo más de magnitud 6. Es lo que vemos de más alta magnitud. Magnitud 6 ya es poco para tener un tsunami y es muy lejos para tener daños por las ondas sísmicas. Y además, los sismos más grandes que podríamos tener serían como sismos en strike slip. Y estos tipos de sismos no, no, no producen offsets verticales grandes. Entonces, eso es también muy importante para la generación de los tsunamis. Si no tenemos eso, no tsunamis. Entonces, por esas dos razones, pienso que no hay que vigilar eso con mucho cuidado, al menos para los tsunamis o para el riesgo sísmico aquí en Colombia o en Costa Rica o en Ecuador. Sí, listo, profe, gracias. Bueno, tengo aquí otra y es en cuanto a la parte esta del canto de ballenas o algo así, pues uno ve usualmente pues en medio, que algunas veces como que las ballenas se pueden perder por estas frecuencias y pues salen en alguna playa o algo por el estilo. ¿Puede haber algún proceso similar que no sea hecho por el hombre sino por ruidos naturales que vendrían siendo pues sismos o como hablabas de escapes de gases y cosas así? ¿Me puedes como hacer la pregunta de nuevo? No estoy seguro de lo que me preguntas.
O sea, en cuanto digamos, pueden ruidos que sean ocasionados naturalmente Ujú. por escapes de gases o por sismos confundir a las ballenas, en este caso. Um, de hecho, cuando vi las señales, yo esperaba que esas señales fueran de sismicidad de largo periodo, por ejemplo, tener como entonces indicios de que tuviéramos circulación hidrotermal, todo estos esas cosas que observamos muy, muy bien en los volcanes. Um, pero después de mirarlo bien, no se ven nada como las señales de largo periodo. Por ejemplo, cuando vemos esas señales, tienen como esta cabeza como delfines, también las señales, como con una nariz así de baja amplitud que aumenta con el tiempo, después cambia completamente de polarización y vuelve a tener como otra parte aquí detrás. Se repiten con casi exactamente la misma forma de onda. Eso no pasa para la sismicidad de largo periodo. Y finalmente, cuando hicimos la localización, usamos el modelo 3D. Entonces, en el modelo 3D hay la capa de agua. Entonces, básicamente los instrumentos están por dentro del modelo y después, básicamente, dejamos la magia del algoritmo, entre comillas, para decidir si las señales están ubicadas por encima o por debajo de los instrumentos. En este caso es muy claro que vienen desde arriba dentro de la capa de agua. Ok, listo, profe. Muchas gracias. Y ya pues mi última pregunta, y también se le invita a asistentes a hacer algunas si tienen, y es en cuanto a la parte del uso del método para localización del evento, en que se habla de que el grid search, si no estoy mal, utiliza más memoria y pues esta parte de como de buscar aleatoriamente, digamos, la localización. Y mi pregunta es, ¿en qué casos es más efectivo utilizar este método que el OCT3? Creo que se decía ahí en la presentación. Sí. Um, uh, Estoy como buscando un caso en que sea más útil usar el grid search. Um, puf, puf. Um, um, en general pienso que en la mayoría de los casos, como el 99% de los casos, no pienso que sea útil usar el grid search. A veces lo uso por error, así poniendo el command, como el command line de NumDynlock. Y una vez uno espera 10 minutos para localizar un sismo, se da cuenta de que está en grid search y tiene que cambiar a otro método tipo Metropolis Gibbs o Octree. Lo único sería que en, en unos muy pocos casos hay de pronto dos o tres o entonces más de uno mínimo local en donde el random walk o las subdivisiones del octree cae debido como durante el proceso y entonces nos encontramos ¿cómo decir? Una localización errónea de nuestro sismo
¿Cómo podríamos saber eso antes de hacer la localización? Yo pienso solamente mirando si tenemos eh, eh, variaciones muy importantes dentro de nuestro modelo de velocidad. Entonces, si tenemos un modelo de velocidad muy complicado con variaciones de velocidad muy altas, de pronto sería una buena idea hacer un pre-grid search con una guía gruesa y ver dónde se ubican nuestros sismos y después hacer algo más fino con el octree. Yo veo solamente este caso. Ok, listo, profe. Entonces tenemos dos preguntas en el chat. Y es una de Juan Esteban nuevamente, que si el Costa Rica Rift se presentaba ya en la placa Farallones. No estoy seguro. Yo no sé exactamente cuándo se separó Cocos de Nazca. Y como cuando Farallón se partió en pequeñas partes. Um, ¿Hace cuántos años eso ocurrió? Um, digamos, estoy como mirando, tengo como este ejemplo dentro de, de mi curso de, de geodinámica. Entonces, a priori, Farallón se separó en dos placas más o menos hace 20 millones de años y entonces diría que entonces el CRR es algo que se produjo después, entonces no estaba en la placa Farallón en este caso. Ok, muchas gracias, profe. Laura Viviana nos dice, muchas gracias por la excelente charla. Tengo una pregunta. ¿Han evidenciado un incremento en el fracturamiento que pueda indicar el desarrollo de nuevos centros de expansión? Y otra pregunta, ¿existiría la posibilidad de que en unos cuantos millones de años se desarrolle un plateo oceánico en esa área? Entonces, para la primera pregunta, evidencias así no, son más clusters, entonces no son como incrementos como tal, son episodios más bien, entonces es como lo que mencionaba un momento, no se pueden ver como muy bien, no sería como muy, ¿cómo decir eso? No tendría mucho sentido hacer como proyecciones temporales con un survey que dura solamente un mes o un mes y medio. Entonces, si alguien vuelve o si alguien instala observatorios permanentes cerca del CRR, de pronto podríamos dar como una respuesta más como mejor a esa pregunta. Y un plato oceánico, ¿quieres decir algo más con un input magmático mucho más importante? ¿O un plato oceánico como solamente un abyssal plane más normal? Entonces, yo pienso que no, entre comillas. Sería como muy difícil, aun cuando la dorsal funciona a todo régimen ok. Pero entonces, en los últimos 11 millones de años, esta dorsal tuvo como episodios magmáticos, como completos, y no se vio como algo tan
tan como decir, importante como un plato oceánico. Eso no es como en los pequeños papeles de la geodinámica por debajo de esta zona, entonces me sería como decir, difícil decir completamente que eso no es una posibilidad, especialmente um, si el CRR cambia de posición, pero yo pienso que eso no es como muy probable. Tendría que pasar por una zona tipo un hotspot o algo así. Listo, profe, muchas gracias. Entonces no hay más preguntas. Yo creo que entonces ya podemos ir terminando la charla. Nuevamente agradecerle, profe, por el tiempo pues, que nos regaló y pues aprendimos un montón de cosas importantes e interesantes. Y a los asistentes también por haber pues asistido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si tienen preguntas, había como mi email también para contactarme. Gracias por la invitación. Listo. Listo, entonces muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos luego. Muchas gracias.